Lo dijo en la primera hora. 8:13 en la mañana, Belkis. ¿Cómo está el clima por allá? Cuente a la audiencia. Yo aquí estoy congelada, Fabricio Vela. Estoy esperando, añorando el día en que estés aquí compartiendo cabina conmigo, a ver si se calienta un poquito este espacio. El lunes, Dios mediante, el lunes. Ya sabes que yo soy medio andropáusico y me da calor ahí en la cabina. Pero sabes, está haciendo sol por acá, ¿eh? Sí, acá también está totalmente despejado el cielo en el norte de la capital. Bueno, les saludo a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, conectado con nosotros igualmente de forma telemática. Ministro, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Bienvenido. A usted, ministro. A ver, vamos a los hechos. ¿Qué van a hacer ustedes frente a los episodios de esta semana? Los anuncios de radicalización, de movilizaciones sociales. En la plataforma de la CONAIE hay, digamos, algunos pedidos que seguramente le competen a usted, vinculados a su cartera de Estado, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero ¿cómo van a procesar ustedes en el gabinete con el presidente Lasso este momento que está viviendo el país, ministro Bernal? Bueno, yo creo que lo que vive el país es una situación sin duda preocupante, motivada por acciones unilaterales por parte de un sector que tiene todo el derecho en el marco constitucional, legal, de generar una protesta social, de realizar una reivindicación de sus convicciones ideológicas, de concepto, de todo lo que usted creyere pertinente. Pero lo que no tiene derecho es a caotizar el país, ni a vulnerar la ley ni la Constitución. Y como usted ha dicho, ¿qué han hecho? El presidente ha actuado con aquellas personas que quieren caotizar el país, desestabilizar la democracia con la ley y la Constitución. Con todos los demás estamos abiertos al diálogo y empezaré por un punto que usted acaba de manifestar: demandas sociales. Usted ha escuchado dentro de las demandas sociales de estos sectores, Fabricio, que se ha hablado de la desnutrición crónica infantil. Déjeme decirle que en Tungurahua la desnutrición crónica infantil bordea el 41%. La prevalecencia de este perverso situación que viven nuestros niños y niñas. Se ha hablado de la desnutrición crónica infantil de Chimborazo, que está en el 36%, de Cotopaxi, que está en el 35%. Estos son temas que deberían ponerse en el debate y evaluarse también. Por ejemplo, la inversión de $12,5 millones que arranca mediante la implementación del bono 1000 días por parte del gobierno nacional, que ésta se incrementará a $45 millones el próximo año, para justamente contrastar uno de los grandes males que tiene el Ecuador, producto de varios hechos. No entro en el detalle de lo que antecede, pero uno de ellos, por ejemplo, la pandemia que generó un incremento en este porcentaje. ¿Sabe cuál es la media de América Latina? 9%. Sin embargo, nosotros nos ubicamos lamentablemente en el segundo lugar, solo después de Guatemala, ¿no?, que tiene 43%, muy por encima de Haití, muy por encima de Venezuela. Estos son temas que tienen que ponerse en el debate público, en el que tiene que evaluarse las acciones que como gobierno hemos realizado como una de las más preponderantes de la historia en este país con respecto a este perverso mal que es la desnutrición crónica infantil, Fabricio. Pero con respecto a las acciones, se han dado de por medio una firmeza por parte del gobierno nacional, en el cual estamos abiertos para dialogar, pero completamente atados a la ley y a la Constitución por aquellos que lamentablemente la incumplan, y eso tiene que ser una forma de convivencia entre ecuatorianos. En un medio de comunicación, colega suyo, me vi con asombro el día de ayer. Luego de esto tendré una entrevista con este mismo medio y ratificaré lo que le digo, en donde un joven dirigente ratificaba y reivindicaba su decisión de usar la violencia para poder generar una reivindicación social, una violencia que está prohibida en el artículo 204 del Código Orgánico Integral. ¿A quién se refiere, ministro? Estuvo un joven dirigente en el programa La Posta, por ejemplo. Puede explicarlo usted, en donde le decía, pero la violencia no es el camino. No, ese es el camino. O sea, reivindicaba más allá de sus emociones. Creo que veamos el contexto y la cobertura general de esta realidad. Es decir, estamos mirando al Ecuador como un espacio en el cual la violencia, la vulneración de los derechos de la mayoría de ecuatorianos que tenemos para
circular libremente, para trabajar, para poder generar un servicio público, está siendo coartado. ¿Sabe usted cuántos CDIs han sido cerrados, centros de desarrollo infantil, mediante los cuales justamente aportamos para que se mejore la nutrición infantil en los sectores céntricos de la sierra en el Ecuador? Una cantidad que no es menos de 10 centros de desarrollo infantil en la cual hemos decidido precautelar la integridad, por supuesto, de los niños y las niñas, de las educadoras, de nuestros psicólogos, de nuestros trabajadores sociales, por la beligerancia con la que se está actuando en este sector del Ecuador. Eso no es correcto, Fabricio. Y por supuesto que el presidente, con todo el equipo que tiene como competencia tomar las decisiones con respecto a la seguridad del Estado, está tomándolas. Parte de ellas son las decisiones que ayer polemizó al país y que hubo puntos de vista de lado y lado. Hoy se ha tomado una decisión por parte de otra instancia del Estado ecuatoriano, en este Estado de Derecho que es la justicia ecuatoriana, en la cual, cuidado, exista una mala comunicación a los ciudadanos. No es que hay libertad para el dirigente de la CONAIE, lo que se ha hecho es una sustitución de medidas con respecto a una decisión de la Fiscalía de entender que hay méritos y elementos para la formulación de cargos. Y en el caso del juez, habiendo llamado a la misma, y es más, llamando a juicio el próximo 4 de julio. Por lo tanto, se ha determinado que el Estado ecuatoriano, en ejercicio de sus competencias, ha cumplido acorde a ley con una detención legal, de acuerdo a lo que dice la justicia, esperando que esto se dilucide en los próximos días, pero por sobre todo que se disminuya la agresividad con la que se está actuando en contra de la gran mayoría de los ecuatorianos. Ministro, buenos días nuevamente. Yo sí quisiera insistir en el análisis de lo ocurrido con Leonidas Issa, porque uno de los puntos de discusión tras la detención tuvo que ver en su momento con el tema de la flagrancia. ¿Se puede hablar de flagrancia cuando esta la entenderíamos a partir de hechos materiales como tal? Y a esto quiero sumar toda la serie de episodios que vimos en el transcurso de las horas, el hecho de que fue trasladado a Quito, si fue detenido aparentemente en un delito flagrante, porque no se quedó donde fue retenido, el entredicho en torno al parte policial y todo lo que desencadenó este hecho. Mire, yo soy economista de profesión, pero fui legislador y soy un estudioso de las leyes, más allá de no tener esta carrera profesional. No soy quien para poder hacer una evaluación a fondo, en detalle, términos jurídicos, pero sí le voy a dar algunos elementos que podrían dar una respuesta a su inquietud. La primera, cuando se polemizó lo relacionado con la hora del parte, todos los juristas en este país manifestaron que dentro de las 24 horas de aprehendido, cualquier persona que esté incurriendo en un acto flagrante del cometimiento de un delito, tiene para presentárselo el parte a la Fiscalía General del Estado. Que hayamos particularizado en un hecho que fue a las 10:26 y no a las 8 de la mañana, no invalida ni jurídica ni técnicamente el procedimiento. Por lo tanto, en ese particular hecho usted puede notar que se determinan opiniones en función de quién es el detenido como tal. Luego, la jueza y la Fiscalía, partamos en orden de prelación, la Fiscalía encuentra elementos suficientes para acusar sobre la flagrancia existente ante el cierre de una vía. Es que mire Belkis, nadie en este país, absolutamente nadie, tiene patente de corso para poder vulnerar la ley y la Constitución. Si usted está prohibido por la Constitución y la ley cerrar vías, ¿no?, limitar el acceso y la libre circulación de los ecuatorianos, si es quien lidera un proceso así, tiene que responder a la justicia. ¿O creemos que por ser dirigente de tal o cual sector no tiene que hacerlo? Si esto lo hace un dirigente gremial del ámbito productivo, seguramente tiene que someterse a la justicia ecuatoriana. Si lo hace alguien del ámbito gremial del sector periodístico, tiene que someterse a la justicia ecuatoriana. O tenemos patente de corso por ser dirigente de tal o cual sector. La reivindicación social está garantizada, el diálogo está abierto, pero usted no puede dialogar con quien ataca vehículos, con quien quema vehículos, con quien agrede a personas y transeúntes por el simple hecho de decir que es una protesta social. Y me ratifico lo manifestado a Fabricio, y le invito a usted, a Fabricio, a que verifiquen esta entrevista el día de ayer a un dirigente que tiene impetuosidad. Yo creo también fui joven, impetuoso, con ganas de cambiar el país, pero no podemos naturalizar el manifestar en un medio de comunicación y decir,
La violencia sí es un mecanismo, y el periodista, colega de estudios, decía, pero la violencia realmente es un camino. Sí, la violencia es un camino, violencia que está tipificada como prohibida en el COIP, como prohibido está robar, como prohibido está asesinar. Se imagina que en un medio de comunicación a futuro naturalicemos en que un periodista le pregunte a tal o cual activista, ¿y usted va a matar? Sí, voy a matar. No está bien, pues. O sea, bajo ningún punto de vista podríamos trascender de un Estado de derecho hacia un Estado de reivindicaciones violentando la ley y anticipando el cometimiento de un delito. Ahora, ministro Bernal, usted tiene razón en eso y yo coincido con su visión. Yo mismo en la primera parte de este espacio mostré, por ejemplo, la destrucción de un patrullero. Yo no estoy de acuerdo con eso, de modo alguno. Para mí eso no es protesta social, eso se llama violencia, eso es inaceptable en el contexto de una protesta que obviamente es legítima, porque los sectores sociales tienen el derecho a manifestarse. Una cosa es la protesta social, otra cosa es el vandalismo, y yo en lo personal, es una posición personal mía, yo repudio aquello. Pero le pregunto, al mismo tiempo, ¿el gobierno ha actuado con sensibilidad, ministro? Sobre las 10 plataformas o los 10 temas que están incluidos en la plataforma de la CONAIE. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque el día lunes el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señalaba que de los 10 puntos que planteó la CONAIE, los 10 han sido atendidos. Pero si hubiese sido así, la CONAIE no protestaría. Y otros sectores sociales no protestarían, ministro. O sea, le pregunto a usted si no hay una ausencia de sensibilidad del gobierno frente a las demandas netamente sociales del movimiento indígena y de las organizaciones sociales. Ministro Bernal. Si yo estoy pidiendo en este momento de que exista flexibilidad con respecto a los puntos de vista y la visión política que tengamos como ecuatorianos, mal podría yo decirle que lo nuestro es indescriptible, que es un tema escrito en piedra. Todo es perfectible, querido Fabricio, todo es perfectible. Es probable que como gobierno tengamos que generar una ampliación en la perspectiva del análisis de las reivindicaciones sociales. Pero hay temas en los cuales usted y yo debemos sentarnos con el nivel de sensatez que nos ha caracterizado. Desde cuando fui legislador y he recibido la entrevista suya con mucha tenacidad, en algunos momentos álgidas, en otros momentos más cordiales, pero ese es el intercambio de una actitud de intermediación entre la sociedad civil que nos está escuchando y viendo y quienes hacemos servicio público, que son ustedes, efectivamente los medios de comunicación. Pero yo le pregunto, ¿será que hay una real validación de las acciones tomadas por los sectores sociales cuando el punto de partida esto era la comparación del precio de la gasolina, del litro de gasolina en Europa versus el galón de gasolina en el Ecuador? Al parecer no hubo un punto de partida tan ecuánime para el tema de la reivindicación y las protestas. Lo relacionado con el precio de la gasolina son 4 meses que no se han tocado y fue ya un tema debatido y discutido y forma parte de la palestra y del punto de partida para la reivindicación. El Ecuador en un año no ha dado la vuelta a los indicadores que todos aspiraríamos que crean, probablemente, pero se ha dado el punto de partida y el Ecuador ha empezado a reactivarse. ¿O es poca cosa hablar de la vacunación de casi el 84% del Ecuador, la más alta en América Latina, el habernos sacado las mascarillas, el haber logrado un foro del 100%? Pero ministro, me parece a mí, si me permite interrumpirle, ministro Bernal, pero el plan de vacunación es un éxito. O sea, creo que eso es innegable, nadie lo ha negado, al menos yo permanentemente lo he destacado, pero al mismo tiempo parece que solamente ustedes como gobierno, le digo con todo respeto, ministro Bernal, se han quedado solamente en eso y nada más. Yo le voy a decir que es parte de un aval mediante el cual antecedemos los éxitos que puede tener un gobierno, pero también sobre el cual podemos discutir las debilidades. Yo siempre estaré abierto, pero entonces, si me permite, puedo ir desarrollando. La ampliación de la reserva marina en Ecuador nos toma otro matiz a nivel internacional. 60.000 millas adicionales que se incorporó a la reserva marina. Haber incrementado $580 millones en materia de educación es poca cosa, Fabricio, en materia de política pública en términos sociales. El haber incorporado un bono 1000 días, que por hoy en el primer año invertimos $12,5 millones y para el segundo tenemos proyectado la inversión de 45 millones adicionales, es poca cosa en materia de política social.
el haber logrado en este momento el inicio de la externalización de los servicios de medicina a través de 500 farmacias que lo anunció el presidente y que tiene que ser estructurado poco a poco, es poca cosa. Es obvio que la vacunación fue un punto de partida gigante para nosotros. Yo no estoy únicamente reivindicando esto como una obra única del gobierno, que sí tiene que ser la más grande que hemos realizado, sin duda, pero se vienen más cosas. Hemos cumplido parte del compromiso, ni diría parte, hemos cumplido el compromiso de ir incrementando a $500 el salario mensual unificado y hemos incrementado a 425. Logramos 350,000 nuevas fuentes de empleo adecuado, 100,000 de ellas se cayeron entre febrero y marzo, de acuerdo, pero tuvimos una reactivación de Omicron y un nuevo aislamiento que probablemente debió haber generado para esa caída. Sumado a un elemento de carácter estadístico que no entraría en el detalle, quizás si le invita al director del INEC le puede dar una explicación, pero la caída no es tan estrepitosa. Hemos estado volviendo nuevamente a reactivar la economía. La inversión y un portafolio de $5,000 millones con respecto a inversión en el Ecuador no es poca cosa, Fabricio. Ahí nomás le he dado 3, 4, 5, 6, 7 elementos que se distancian de la vacunación, como usted bien lo pide o lo cita, pero que sí forma parte del cumplimiento del gobierno. Si bien es cierto, podemos ser perfectibles, yo nunca voy a desestimar el hecho de que las reivindicaciones sociales y los lineamientos que presentan los sectores sociales tienen que ser debatidos, bienvenido sea. Eso no quiere decir que avale el hecho de que se incumpla la ley y la Constitución, y aquí se tomen en consideración declaraciones que existen por parte de dirigentes comunitarios, dirigentes indígenas, en donde dicen, tomémonos los pozos petroleros. ¿Eso es correcto? Imposible. Correcto, ministro. De hecho, hay que vivir cumpliendo la ley y la Constitución. Belkis, mil disculpas. Sí, correcto, ministro. Sin desconocer aquello. Pero yendo un poco más allá, a manera de autocrítica, y con todo respeto le consulto, ministro, ¿el gobierno está realmente conectado con las demandas sociales? Y le pregunto porque estas no son pocas, ministro. Tenemos el tema de salud, el desabastecimiento de medicinas, empleo, la falta de oportunidades, seguridad, la delincuencia que ha escalado, hemos visto en este último tiempo de manera nunca antes vista, y no solo es el movimiento indígena el que hoy se moviliza y protesta. En el transcurso de las horas vimos también que han sido otros los sectores que se han sumado, enfermeros, médicos, estudiantes, la transportación pesada, por ahí vi ayer parte del taxismo. Es decir, los trabajadores eléctricos también ayer hicieron un anuncio. Correcto. Sumándose, sí. Correcto. Entonces, ¿el gobierno nacional realmente está conectado con las demandas sociales, con las necesidades del país? Mire, Belkis, yo creo que siempre va a ser necesario de que esta evaluación se la haga en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero usted no creo recordar algún gobierno que no haya tenido protestas sociales, incluyendo el del expresidente Correa, que funge decir respetar los derechos humanos y que vi, lamentablemente. Aquí traigo a colación un hecho que es bastante anecdótico de mi provincia, de la provincia de La Suay, un gran profesional del derecho. Se acercaban los alumnos y le decían, doctor, eso no puede hacer tal persona. Y el doctor, con mucha sapiencia social, decía, pudiendo están. Y le digo esto porque el día de ayer, en una conversación informal con mi madre sobre la situación, me decía, es increíble ver cómo algún sector correísta demanda que exista mayor tolerancia en el marco de una protesta. Y me decía mi madre, pero eso no pueden hacer porque es incongruente, antiético, cuando ellos hicieron cosas inversamente proporcionales. Y dije, pudiendo están. Y así nos critican, pero ese es el juego de la democracia, ese es el juego de la política. Y voy a responder su pregunta con hechos, mi querida Belkis, más allá de que estos puedan ser perfectibles. Usted me dice, se sintoniza, pero por supuesto, hemos venido trabajando en un proyecto para poder contrastar la inseguridad con una inversión de $1,200 millones y que ya el presidente lo ha ido anunciando, más allá de entrar en el detalle porque no soy el vocero oficial del particular. Le mencioné hace un momento el incremento en educación, uno de los factores más sensibles que tiene la política social en el Ecuador. ¿Alguien de los que está protestando ha puesto sobre el debate el incremento de $589 millones para educación en el país? Nadie. ¿Alguien de los que está protestando ha puesto en el debate la preocupación del gobierno y la sintonía del gobierno, del presidente Lasso, con respecto a un tema nunca antes tratado?
y que es de enorme trascendencia para el futuro del país, la desnutrición crónica infantil. Belkis, le digo con toda la sinceridad, yo mismo me sorprendí el nivel de daño que genera la desnutrición crónica infantil, psicológico, social, físico, psicosocial, emocional para nuestros niños y el futuro del Ecuador. Piensen en el Ecuador en 15 años, con 1/3 de la población que haya sufrido desnutrición crónica infantil, catastrófico. Yo pregunto, ¿se ha puesto en el debate un tema de estos que efectivamente se ha trabajado? Usted me mencionaba hace un momento sobre el empleo. Ese ha sido nuestra base. Creemos firmemente que la generación de empleo es el pilar fundamental para edificar el Ecuador de las oportunidades. ¿Quién nos los ha negado? Una ley negada por parte de la Asamblea Nacional, y nosotros hemos impulsado a través de la capacidad y la competencia gubernamental para que hoy tengamos un portafolio de inversión de $5.000 millones que empieza a movilizar la economía. Tenemos una proyección en obra pública de $5.300 millones informado por ministro de Obras Públicas. Entonces, cuando hacemos una evaluación, sí, nosotros nos sintonizamos con datos concretos. La apreciación periodística, bienvenida, siempre es bueno para que la gente saque conclusiones. Hoy nos han escuchado detrás de las pantallas, detrás de la radio, varias personas. Ellos sacarán la conclusión, escucharán a este ministro que coyunturalmente estoy prestando el servicio al país, hasta cuando el presidente así lo decida, y me creerán muchos, otros no me creerán, otros refutarán, pero lo más importante es que tengamos libertad de expresión para poder interactuar sobre lo que usted cree y lo que yo pueda responder en función de mis competencias como parte del gobierno del encuentro. Correcto, ministro Bernal. Le agradezco por el tiempo. Valoro y lo hago públicamente. Usted, Esteban Bernal, siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones y responder las preguntas que le hacemos, ¿no? Gracias por aquello y gracias por su apertura de siempre, más allá de las circunstancias, ministro. Muy gentil. De las discrepancias que son positivas para alimentar. Claro, ya es normal. Un abrazo, Belkis, un gran día para usted y para Fabricio. Gracias. Gracias, ministro. Muy amable. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, conversando aquí en la primera hora, Belkis. Así es. Nos vamos a una pausa nuevamente, amigos. Enseguida continuamos con más de A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.